Buenas noches, licenciado Julio. Mi nombre es Edgar Mendoza y a continuación explicaré de una forma resumida los temas más importantes que se vieron en este segundo semestre del año 2021 en el curso de Derecho Internacional Público. Para iniciar, hablaremos un poco de cuál es el concepto del derecho internacional público. Se dice que el derecho internacional público se puede definir como la totalidad de las reglas sobre las relaciones soberanas de los estados, organizaciones internacionales y otros sujetos del derecho internacional entre sí, incluyendo los derechos o deberes de los individuos. Entre otros de los temas están las funciones del derecho internacional en materia normativa y de estructuración. Entre estas funciones encontramos la primacía del derecho internacional sobre la política, tiene un efecto legitimador. Encontramos la estabilización de las relaciones interestatales. Está la prevención de conflictos, la protección de los derechos humanos, influencia del derecho internacional en la estructura interna de los estados, también velar por el medio ambiente y el orden económico internacional. Ahora bien, hablaré un poco sobre cuáles son los sujetos del derecho internacional. Entre ellos encontramos la personalidad jurídica en el derecho internacional. También encontramos los estados, que es lo principal en el derecho internacional. Encontramos los sujetos del derecho internacional atípicos, que entre estos sujetos atípicos encontramos la Santa Sede, la Soberana Orden de Malta, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre otros de los sujetos del derecho internacional encontramos las organizaciones internacionales. También encontramos los regímenes de facto, los grupos insurgentes y movimientos de liberación. También encontramos los individuos y las empresas transnacionales. Otro subtema importante a mi criterio del derecho internacional público son las fuentes del derecho internacional. A estas fuentes del derecho internacional pertenecen los tratados internacionales, el derecho internacional consuetudinario y los principios generales del derecho internacional. Ahora bien, hablaré un poco la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Para empezar, hablaré un poco sobre el monismo y el dualismo. De acuerdo con la doctrina del dualismo, el derecho internacional y el derecho nacional son dos ordenamientos que existen de manera independiente el uno del otro. La doctrina dualista se remite para tal efecto al hecho de que los dos ordenamientos tienen fuentes y mecanismos de aplicación propios. En cambio, la teoría monista, por el contrario, considera que el derecho internacional y el derecho nacional son elementos interdependientes de un sistema cerrado. Ahora bien, encontramos la validez del derecho internacional en el derecho interno. Con la validez interna del derecho internacional se quiere indicar principalmente la aplicabilidad interna de las reglas del derecho internacional. Esto implica, por lo general, que el derecho internacional lo pueden aplicar los órganos nacionales como también el derecho nacional. Ahora bien, otro subtema es la soberanía de los estados, que se divide en soberanía territorial y territorialidad. En la soberanía territorial encontramos que, como ya lo dije, la soberanía territorial contempla la competencia exclusiva para desarrollar funciones estatales en el territorio estatal e incluye el derecho de disponer del territorio. Y la territorialidad significa la competencia exclusiva para adoptar actos de soberanía en un determinado territorio, que no requiere que el portador de la soberanía disponga de poder en el largo plazo. Ahora bien, encontramos los derechos de los extranjeros y entre ellos encontramos la aceptación de los extranjeros. De conformidad con el derecho internacional consuetudinario, la aceptación de los extranjeros es decisión de cada estado. También encontramos el estatus de residencia. El derecho internacional consuetudinario obliga a los estados a garantizar a los extranjeros en su territorio un estándar mínimo. Ese estándar mínimo legal para los extranjeros puede estar por encima o por debajo de los derechos que un estado le otorga a sus propios nacionales. Ahora bien, también encontramos algunas organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¿Qué es la ONU? Es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial.
que se fundó por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. ¿Cuáles son las funciones de la ONU? Encontramos mantener la paz y la seguridad internacional, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria, apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática y defender el derecho internacional. Entre estas organizaciones internacionales también encontramos un tribunal o corte internacional, que es toda aquella institución jurisdiccional creada por tratados multilaterales entre estados o mediante acuerdos o resoluciones de organizaciones internacionales o regionales, que tiene competencia para resolver conflictos jurídicos entre diversas partes. También encontramos la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU. La Corte Penal Internacional es otra organización internacional, que esta Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes como el genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Entre otros subtemas que vimos en este semestre encontramos la igualdad soberana de los estados. Este principio de la igualdad soberana de los estados se encuentra expresión en el artículo segundo, número 1 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que dice: la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Otro subtema está en las relaciones diplomáticas, que nos dice que los diplomáticos gozan de plena inmunidad frente a la jurisdiccional penal del Estado receptor y solo en casos excepcionales se somete a la jurisdicción administrativa o civil. También encontramos las relaciones consulares, que nos dice que los funcionarios consulares y el personal administrativo y técnico gozan de la inmunidad solo en el marco de la actividad administrativa. Otro de los temas importantes que miramos en este semestre encontramos la Westfalia y Westfalia. La Westfalia es utilizada para hacer referencia a cierto grado de sociabilidad en las relaciones sociales internacionales, a un determinado modelo de orden internacional y a un tipo de ordenamiento jurídico internacional. La Westfalia pretende describir un nuevo modelo organizativo de las relaciones sociales internacionales que aún no existe como tal. Entre otros temas encontramos en el derecho internacional público, encontramos los medios de solución política, que regularmente o principalmente se dividen en 4, que encontramos la negociación, los buenos oficios y mediación, encontramos la conciliación y como cuarto medio importante encontramos la investigación. Otro subtema importante en este que vimos en el semestre está el estado y el uso de la fuerza en la evolución histórica. Pero, ¿será que está prohibida la fuerza en el derecho internacional? Se ha normalizado que los estados utilicen la fuerza entre estados, sin importar quiénes y cuántas personas lleguen a morir. No han existido normas que regulen o restrinjan el uso de la fuerza entre los estados. Hay 3 ejes sobre el uso de la fuerza en la ONU. El primero es la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Y puede ser agresión, a excepción de la legítima defensa. Como segundo eje encontramos la solución de controversias por los medios pacíficos. Y el tercer eje es un sistema de seguridad colectiva para garantizar la paz y la seguridad. Otro tema importante en el derecho internacional es el asilo político, que nos dice que el derecho de asilo está regulado por el derecho internacional y es una obligación de los estados. Queda recogido como derecho humano fundamental en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrollado en la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo. En esto como subtema del derecho de asilo encontramos a los refugiados, pero ¿quién es un refugiado? Los refugiados son aquellas personas que tuvieron que huir de su país de origen
a causa de la guerra, la violencia y la persecución y buscan protección en otro país. Si tienes miedo de volver a tu país porque tu vida está en peligro, podrías ser un refugiado. Otro subtema ya para ir concluyendo en lo que vimos en los últimos módulos es sobre la gobernanza en Internet, que nos dice que para la UNESCO la gobernanza de Internet es un tema prioritario. La organización reconoce el potencial del Internet para fomentar un desarrollo humano sostenible, construir unas sociedades de conocimiento inclusivas y mejorar la libre circulación de la información y las ideas en el mundo. O sea que esto nos dice que el Internet es una fuente muy importante que ha crecido demasiado en esta última década, a partir del año 2000 ha crecido demasiado, y para la UNESCO el Internet es un medio muy importante que pueda ayudar a la sociedad y al mundo en general a construir una sociedad grande, a una sociedad como tal, y mejorar para tener una libre circulación de información y no que haya que la información sea rezagada, sino que todos lleguemos a ir a conocer sobre cómo es el mundo, que no se restrinja la información, sino que haya una libre circulación de la información. Ya por último, para ir concluyendo en este resumen del curso, encontramos qué es el blockchain. ¿Qué, para, ¿Qué es el blockchain? Se puede definir como una estructura matemática para almacenar datos de una manera que es casi imposible de falsificar. Es un libro electrónico público que se puede compartir abiertamente entre usuarios dispares y que crea un registro inmutable de sus transacciones. Como se ha dicho, el Internet ha crecido grandemente en estas últimas épocas, y el blockchain es una estructura matemática que almacena datos y como dice, es casi imposible de falsificar. Por eso es de que es un método muy importante en esto de la gobernanza del Internet y todo esto, porque el blockchain ayuda a que se puedan almacenar, es una estructura matemática que almacena datos y todo eso, que prácticamente hace y apoya a la sociedad a que toda esa información que se recabe en esa estructura sea casi imposible de falsificar. Como se dijo, es un libro electrónico público que se puede compartir abiertamente entre los usuarios y crea un registro inmutable de sus transacciones. Así que esta fue mi explicación algo breve sobre todos los temas más importantes que miramos en el curso de Derecho Internacional Público en este sexto semestre del año 2021, y para mí fue un gusto haber recibido clases con usted, licenciado Julio, y espero que este resumen de los temas más importantes a mi criterio haya quedado claro. Así que muchas gracias por su atención, licenciado, y pase una feliz noche.